Buenas tardes a todos y todas. Gracias por haber venido a este segundo día de la Escuela de Estiu de Albasur. Esta mesa que haremos ahora, esta primera hora y media, hora y cuarto ya, de la tarde de hoy, girará en torno a las relaciones de turismo y economía social y solidaria. Y para ello pues tenemos 4 expertos en la materia que nos hablarán un poquito de sus iniciativas o de sus reflexiones sobre el tema, y no me alargo para no robarles tiempo. Tenemos a Iván Miró, de la Ciutat Invisible. Luego cada uno ya presentará mejor su posición y su estructura. Mireia Boix, de Opcions, Carla Cama, de la Asociación Ètnic, y Samuel Juo, de la Universidad de Yucatán, Autónoma de Yucatán. ¿Sí? Para empezar, vamos a simplemente preguntaros, como estamos en esta escuela de verano que es sobre turismo, pero desde una perspectiva muy crítica, y en esta mesa de economía social y solidaria, queríamos preguntaros en qué situación creéis que se encuentra la oferta de ocio o de turismo, de recreación, si la miramos desde la economía social. Y empezaremos por Iván y haremos la ronda de 5 minutos cada uno, más o menos, de los 5 minutos. Buenas tardes, gracias a todas. Buenas tardes. Voy a hablar un poco me han pedido desde la organización que hable de la experiencia cooperativista de un barrio que no nombraré, porque el capital simbólico en el turismo es muy peligroso. Entonces, mejor hablar de un barrio que existe, que es un barrio con tradición popular, obrera, histórica, de autoorganización colectiva, como muchos barrios de Barcelona, en el cual estamos desarrollando pues, una organización de otro tipo de economía del espacio, podríamos decir, en un contexto en que necesitamos garantizar el derecho a la ciudad a través de la materialización de prácticas socioeconómicas alternativas, y en un contexto en que este derecho a la ciudad está siendo duramente impugnado por un régimen de acumulación precisamente turístico inmobiliario, ¿no? Barcelona, global, etcétera, ¿no? Entonces, el debate del turismo para nosotros también, ¿no? Es el debate entre 2 modos de producción o 2 regímenes de acumulación. Uno que entiende que la ciudad es un recurso, ¿no? Desde un punto de vista extractivista para el capital global a través del turismo y el inmobiliario, que no están en ese sentido desvinculados, y en otra vertiente, digamos, antagonista, otro tipo de proyecto socioespacial, de economía espacial del espacio, que entiende que el territorio es un bien común, que también es un sujeto político de desarrollo alternativo, de desarrollo político, cultural, económico, etc. Entonces, nuestra construcción estratégica en este barrio, que no tiene nombre, básicamente el objetivo es generar estructuras económicas que planteen la resolución colectiva de necesidades en distintos campos, ¿no? Puede ser la renta, el consumo, la vivienda, el trabajo, y en ese sentido tenemos una organización de segundo grado con unas 37 cooperativas, la mayoría pequeñas y la mayoría también frágiles, la mayoría de trabajo, algunas de consumo y algunas de vivienda, que también productivamente no pueden dejar de escapar de un proceso de terciarización y de una economía de los servicios en el cual nos movemos en el contexto general de Barcelona, que es una ciudad desindustrializada y es una ciudad donde también toda la economía inmaterial de servicios a las personas, de restauración, de cultura, etcétera, también, digamos, son los proyectos que la economía general también nos marca el campo de acción de nuestra economía alternativa. Entonces, dentro de esto, no pensamos nuestros proyectos desde la óptica de una oferta turística, ¿no? En ningún caso, o en muy pocos casos, porque en algunos casos puede ser que se produzca, lo entendemos más como una autoorganización de las clases populares territoriales, que resolvemos nuestras necesidades de forma, digamos, colectiva, y a partir de proyectos que nos autogeneramos empleo, renta, y resolvemos derechos sociales que el modelo de ciudad turístico inmobiliario nos está, digamos, impugnando, ¿no? Y también
con una visión de construcción de comunidad y de sujeto de barrio, en un contexto que los barrios en Barcelona pues también pueden llegar a desaparecer, como se han construido históricamente por procesos muy vinculados a la gentrificación, a la turistificación, etc. Entonces, algunas de estas experiencias están relacionadas con más necesidades de tipo cultural, ¿no? de tipo cultural, como cines cooperativos, teatros cooperativos, librerías, también de restauración y de otro tipo de necesidades vinculadas a las necesidades no solo económicas, sino culturales, sociales, existenciales. Y este es un poco el marco general donde también nos gusta establecer esta conversación en torno del turismo. Es muy interesante en relación con las necesidades. Muy bien, luego desarrollaremos. Sí. Mireia. Vale, pues gracias, buenas tardes. Cuando pensaba en turismo y economía social y solidaria, ¿no? Pensaba que primero, ¿no? tenemos que poder definir qué entendemos, ¿no? por turismo, ocio, recreación, para poder enmarcarlo dentro de la economía social. Y entonces, ¿no? lo que nos viene es como más que una forma jurídica, un conjunto de prácticas, ¿no? Y haciendo así como un análisis de lo que ofrecemos dentro de la economía social y solidaria, pues creo que hay mucha necesidad, ¿no? de visibilizar lo que se hace, quizás más allá de nuestro universo, en materia de turismo, pero sobre todo fijándonos en las prácticas, ¿no? en aquello que distingue esta propuesta y la necesidad también de evaluarlo. Y entonces, pues creo que tenemos como en el contexto catalán como dos herramientas que nos son útiles, ¿no? que es el mapa de PAM a PAM y también el balanç social, ¿no? Pero creo que en materia de turismo nos quedamos cortas y tenemos que poder, ¿no? Distinguir entre todas las propuestas pues otros indicadores que nos ayuden a detectar qué es lo que es turismo, también para desbordar, ¿no? el concepto de turismo y resignificarlo, resituarlo y apostar por propuestas que quizás son más ricas, ¿no? menos rimbombantes quizás, pero también como más encuadradas dentro del contexto de crisis ecosocial, ¿no? y más accesibles también en lo que se refiere a derecho, ¿no? al ocio, al tiempo libre y a la cultura, o sea, muy vinculado a derechos. Sí. Y a la vez a una propuesta que está muy conectada con los movimientos sociales, ¿no? y con las reivindicaciones del momento, y que no está generando simplemente una alternativa económica, ¿no? o se está encuadrando en otro paradigma económico, sino que está muy conectada con las demandas sociales del momento, con la realidad social a la que atiende, en la que se enmarca y a la que está dando respuesta. Sí. Muy bien, gracias Mireia. Vale, pues bueno, yo soy Carla, vengo de parte de AETNIC y para responder a esta pregunta voy a hacer referencia a un proyecto que impulsamos en AETNIC en el año 2021 más o menos y que a día de hoy seguimos promoviendo, impulsando y fortaleciendo. Se trata del proyecto de la xarxa en castellano significa la red, y para poneros en contexto os diré que pues, es un proyecto que empezó a desarrollarse a raíz de la pandemia del COVID-19, en un momento en el que muchos de nosotros nos dimos cuenta otra vez, ¿no? de la vulnerabilidad del sector del turismo y de la urgente necesidad de transformar el sector turístico convencional tal y como lo conocemos hoy en día. También en ese momento, y como consecuencia de las restricciones de movilidad tanto a nivel local como global, vimos cómo empezaban a emerger propuestas turísticas generadas en torno de la proximidad, ¿no? Que emergían para dar respuesta a esas necesidades intrínsecas que tenemos todos y todas, y más en aquel momento, de disfrutar de la naturaleza, de conocer nuevos espacios, de entrar en contacto pues, con otras personas, ¿no?
y estas necesidades, como bien digo, se habían intensificado a raíz del confinamiento. Fue entonces cuando en AETNIC, cuando empezamos ya a trabajar de nuevo, a tocar el territorio, ¿no? Nos dimos cuenta de que había muchas iniciativas locales, mayormente desarrolladas por parte de la economía social y solidaria, que desarrollaban actividades de ocio y recreación que de un modo u otro pues permitían satisfacer estas necesidades de salir del habitual, de descubrir el territorio, y nos lo permitían hacer de una manera más responsable, ¿no? Estableciendo una mayor conexión con el territorio, interactuando con las comunidades anfitrionas, con los residentes locales, conociendo en profundidad los proyectos de la economía social y solidaria, las personas que hay detrás, el propósito de este proyecto, y que además se desarrollaban en un territorio geográficamente cercano al punto de residencia de las personas, ¿no? Que era más accesible mediante transporte público o bien en coche, ¿no? A lo mejor circulando a menos horas de lo que podría provocar un mayor impacto ambiental. Entonces esto pues también nos funcionaba. A partir de entonces, observando todo esto, interactuando con estas entidades, conversando con ellas, vimos que una de las prioridades de AETNIC tenía que ser empezar a transformar o a participar de esa transformación del modelo turístico convencional a partir de estas iniciativas de la economía social y solidaria, dándoles visibilidad y poniéndolas en valor. Esto que nos permitía impulsar pues, un modelo turístico más cercano, más próximo, centrado en la proximidad, que escapase de los circuitos turísticos convencionales, que no dependiese de los mercados internacionales, o no tanto a lo mejor, que recuperase las identidades locales, los saberes locales, la identidad en sí, y que sobre todo pusiera en el centro a las comunidades anfitrionas, es decir, los residentes locales, y contemplara sus demandas y sus necesidades, como bien han dicho mis compañeros, pues, tanto de ocio, de cultura, de recreación, de descanso, de autoconocimiento, de bienestar y más allá de esto, pues, de realización personal en sí. Entonces aquí nuestra primera idea fue generar un catálogo de experiencias turísticas o de ocio basadas en la economía social y solidaria, que permitiera empezar a tejer una red, ¿no? De experiencias o una oferta alternativa al margen de las lógicas del modelo convencional. Hoy en día esta red, la xarxa d'AETNIC, sigue funcionando, es un proyecto que está vivo, está cada vez consolidándose mejor, expandiéndose, cada vez se están incluyendo más experiencias en el territorio catalán y estas están dirigidas a un público local, ¿no? También se encuentra en un punto en el que nos hemos dado cuenta de que ha surgido como una necesidad generalizada de dar fuerza a estas iniciativas, dotándolas de nuevos servicios, ¿no? Creando sinergias y colaboraciones con otros servicios, ya sea transporte, alojamiento, restauración, interpretación, y estamos trabajando en estas sinergias, en esta red. Y por último, desde la xarxa también se está haciendo un esfuerzo para dotar a sus integrantes de herramientas y conocimientos para que puedan mejorar sus iniciativas, sus experiencias, para que puedan adaptarlas al contexto y para que puedan convertirse ellos mismos en agentes activos de su propio proceso de desarrollo. Y para no alargarme mucho más, volviendo a la pregunta inicial, ¿no? De qué situación se encuentra la oferta de turismo, ocio, desde la economía social, desde nuestro punto de vista y desde nuestra experiencia, sentimos que por un lado las entidades de la economía social que desarrollan este tipo de actividades cada vez están más organizadas, cada vez se están posicionando más en la construcción de un modelo turístico alternativo, ¿no? Que ponga en el centro de la actividad a las personas y que se organice pues, desde la proximidad. Creemos que esto pasa también porque muchas de ellas están 100% comprometidas pues, con la transición ecosocial y entienden que el turismo no puede quedar al margen, no es una cuestión menor y por lo tanto también tienen que abordarla. Pero al mismo tiempo, siempre hay una contra, sentimos que estas entidades siempre están luchando para mantenerse a flote y para mantenerse vivas. Y aquí simplemente he enumerado algunas ideas que he ido recopilando estos días hablando con entidades de la xarxa. Me ha llamado la atención que muchas de las limitaciones de proyectos que tienen son siempre, no los mismos, pero de una misma naturaleza. Mencionaban la dependencia de subvenciones para poder impulsar y sostener sus proyectos, la obligada necesidad de venderse, en cierta manera, al turista convencional de toda la vida porque si no, no puede mantener su actividad, la falta de altavoces para llegar al público local deseado, ¿no? El residente local, la necesidad de comercializar sus experiencias a través de plataformas que a lo mejor no comparten sus valores y que además les cobran unas comisiones desproporcionadas, y por último una población local que no puede permitirse estas experiencias generadas desde la proximidad
Esta chica en concreto, me hablaba de un ticket medio de 20-25 euros por experiencia, que a lo mejor te dura 3-4 horas, y me decía, la gente no se lo puede permitir, las vecinas del barrio no se lo pueden permitir, ya sea a nivel económico, o por falta de tiempo, o porque no tienen pues, unas vacaciones, o a lo mejor no destinan sus vacaciones a esto, sus días libres, ¿no? Y por lo tanto, ya resumiéndolo todo, la oferta turística se encuentra en un proceso de autoconocimiento y de reorganización para poder ofrecer iniciativas bajo otras lógicas, ¿no? Que no sean las del modelo capitalista, pero al mismo tiempo identificamos que esto requiere un cambio de mentalidad urgente que tiene que suceder ya y de un apoyo por parte de la administración que ahora mismo pues, no están recibiendo. Y ya, lo siento porque me he alargado un poco. No, está muy bien. Gracias. Samuel. Buenas tardes a todas y todos. Soy Samuel. Yo investigo en la Universidad Autónoma de Yucatán y colaboro con dos entidades que son redes. La primera es una unión de cooperativas que se llama Cosh Maya. En maya yucateco significa Vamos a la península de Yucatán, que es una organización de segundo nivel, o sea, hay cooperativas, una organización de segundo nivel. Y hace unos 10 años ahorita hemos creado pues, una organización de tercer nivel justamente para visibilizar este tipo de turismo, ¿no? Se llama la Alianza Peninsular para el Turismo Comunitario, con más de 250 socios, 600 colaboradores. Y parto de aquí porque justamente me parece importante dar una definición tal vez más centrado sobre México, donde hay lógicas, me parece diferente, ¿no? Cuando hablamos de economía social y turismo en México, pues hablamos de empresas. Empresas justamente que se van consolidando simultáneamente y que van consolidando ahí, o sea, condiciones o indicadores de viabilidad económica, primero, porque pues al final es un sector de la economía social, pero también indicadores de economía social y solidaria, ¿no? Y pues intenté enumerar justamente estos indicadores, ¿no? Primero, como indicadores de viabilidad económica, pues sí tenemos una oferta competitiva que está medida en el término de afluencia turística, ¿no? Entonces aquí hay una cierta lógica de un sector que se inserta pues de alguna forma en el mercado global turístico, ¿no? Luego, como segundo indicador de viabilidad económica, el ingreso per cápita viable para los socios en términos de mantener su interés y su participación. En este caso, esta actividad económica del turismo se inserta muchas veces en el caso, y no partir de México, pero de la península de Yucatán, de una lógica de multiactividad del campesinado. Es decir, que el turismo se inserta de alguna forma pues, en actividades tales como la milpa, o sea, la agricultura ecológica de la región, la apicultura, la meliponicultura, en las costas, la pesca y, bueno, la ganadería o silvicultura en algunas partes, ¿no? Entonces, pues que este ingreso per cápita permita de alguna forma pues mantener el interés, ¿no? Y como tercer punto del indicador de viabilidad económica, el tema de la sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Lo que implica que el ingreso bruto permita cubrir los salarios, así como los insumos, el mantenimiento, la capacitación, la promoción y la reinversión de alguna forma, ¿no? Pero bueno, lo que difiera de alguna forma la economía social de la economía clásica de alguna manera son los indicadores siguientes que llamamos de economía social o solidaria. Y como primero, y en el caso de la península de Yucatán, 50% de las tierras en la península, son 3 estados, Campeche, Quintana Roo y Yucatán, pues tienen una tenencia de la tierra que es colectiva, una propiedad social llamada, en este caso, ejido, ¿no? Entonces, para nosotros lo que estaba importante es el tema de la propiedad colectiva de los medios de producción, tierra, infraestructura y equipamiento. Como segundo punto, ahí retomamos las ideas de Lionel Ostrom, debía haber una toma de decisiones colectivas, o sea, cuando hablamos de economía social y de estos tipos de empresas colectivas, pues se toma decisiones de manera colectiva, ¿no? Como tercer punto, siguiendo también ideas de Ostrom, una adecuación del número de participantes, en relación al trabajo requerido por la empresa. Como cuarta idea,
y ahí retomando también pues, un especialista en economía social de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, Boris Marañón, una distribución equitativa del trabajo y de los ingresos entre los miembros de la empresa social. Y como quinta y sexta idea, la quinta es la reproducción ampliada de la vida, retomando una idea de Armando Bartra, que se opone pues, a la reproducción biológica, y por fin pues, la responsabilidad ambiental, ¿no? Y eso pues, nos permitía definir pues, de alguna manera un modelo de economía social y turismo, ¿no? Y si me centro sobre la pregunta y dando números, o sea, basado sobre el 2015, porque no vi censos más reciente, en todo México existían más o menos como 3.000 de estos tipos de empresas colectivas, empresas del sector de la economía social. Y en la península de Yucatán, ahí sí habíamos hecho un censo en marco de un atlas de turismo alternativo, y habíamos censado justamente 200 iniciativas, pero solamente 25%, una empresa sobre 4, pues respondía justamente a la lógica de la economía social, y platicaremos más adelante justamente de privatización y otros fenómenos, ¿no? Y actualmente, pues en México el turismo desde la economía social está en auge, o sea, un auge que tal vez es una cierta moda y que está reforzado además por un plan nacional de turismo comunitario que acaba de lanzar la presidenta Sheinbaum, con 15 regiones pilotos. Estas regiones muchas veces están ubicadas en el sureste del país, donde hay mucho más población originarias o indígenas. Y bueno, o sea, este plan de turismo comunitario con un presupuesto por los años a venir de 250 millones de pesos, pues va a hacer que de nuevo, o sea, tal vez conozcamos lo que había sucedido entre 2000 y 2010 aproximadamente, donde el Estado mexicano pues impulsa este tipo de actividad, ¿no? Donde pues el subsidio de alguna forma puede venir a ser pues una variable que explica también un cierto fracaso de muchas iniciativas, ¿no? O sea, porque también atrás de esto hay una política a veces pues asistencialista, una política paternalista de alguna forma, y donde pues hay lógicas también que tienen que ver como pues, lógicas de Estado, ¿no? Muchas gracias. La verdad que son contextos diferentes. Igual tendríamos que haber comenzado por describir también, pero bueno, nos da la oportunidad igual ahora. Quiero decir, yo voy a hacer preguntas, pero si tenéis reacciones también a lo que van diciendo unos y otros, pues también podéis reaccionar. Nos habíamos planteado como segunda pregunta el tema del el capital cada vez necesita ofertas que son consideradas como más exóticas y auténticas para seguir reproduciéndose. Y esto hace que grandes empresas miren al sector comunitario y al de la economía social y solidaria como un nuevo espacio que brinda la posibilidad de ofrecer estos servicios, este tipo de servicios. Entonces, esto genera nuevas contradicciones en el movimiento de la economía social, e incluso podríamos pensarlo en términos de social washing, pero también como una estrategia económica y comercial más. Entonces queríamos preguntaros cómo valoráis este escenario, qué pensáis sobre este tema. Yo creo que es muy pertinente en general para focalizar esta discusión, entender que este debate no es el mismo en determinados territorios que en otros, ¿no? Por la división internacional del trabajo, por la especialización productiva de los territorios. En el caso catalán, seguramente el turismo comunitario, rural, pues puede ser una buena herramienta de desarrollo comunitario, local, ¿no? Si lo protagonizan las comunidades, etc. En el caso de Barcelona, pues obviamente, seguramente es otro, hay 26 millones de turistas al año, entonces hablar de turismo y de otro turismo en la ciudad de Barcelona es complicado porque el turismo es una bomba que está reventando todas las identidades locales, el idioma, la estructura de propiedad, o sea, entonces yo creo que es interesante situar esta discusión, ¿no? Dentro de los modelos de desarrollo económicos concretos, ¿no? Y cada territorio ser un poco soberano, ¿no? Que al final la soberanía es qué tipo de economía quiere desarrollar el territorio, ¿no? En este caso,
En el caso de Barcelona es complicado pensar en términos de soberanía económica, ¿no? Por la especialización productiva, que no solo se da en Barcelona, sino en Valencia y en Palma y en el conjunto de los països catalans, dentro de una Europa, ¿no?, que ha decidido que estos territorios van a ser pues, turistificados por el capital global y por la población internacional, ¿no? Dicho esto, con la pregunta que planteas, hay que ir también con cuidado de no nosotros reproducir especializaciones productivas que desea el capital sobre nosotros mismos. Y es un equilibrio muy frágil y muy complejo. Para que os hagáis una idea, el Ayuntamiento de Barcelona ahora ha creado un plan Barcelona Impulsa, que es un plan de desarrollo económico metropolitano para fijar los objetivos económicos en los próximos 10 años, donde otorga especializaciones productivas, tematizaciones productivas a los distintos barrios de la ciudad, ¿no? Y en el caso de este barrio, que no tiene nombre, que estamos muy orgullosos de nuestra tradición cooperativista, nos ha asignado que la tematización productiva que le asigna a nuestro territorio es el cooperativismo. Y esto nos hiere profundamente nosotros que defendemos el cooperativismo desde nuestro barrio. ¿Por qué? Porque el cooperativismo no es una tematización productiva, es otro modelo económico para todo el planeta. Y tanto mi barrio puede desarrollar cooperativas como Yucatán o como los barrios de la periferia de todo el mundo. Entonces, incluso corremos el riesgo de producir nosotros mismos un tipo de capital simbólico con nuestras prácticas que luego el capital, mediante la intermediación de las administraciones públicas y de la concertación público-privada, que no olvidemos que en Barcelona hay un modelo de desarrollo económico de apropiación privada de la ciudad a través de lo público y lo privado, pues también tematiza. Y esto le ha pasado a otros barrios, ¿no? El encanto, ¿no?, de ciertos barrios puede ser el arma venenosa de su destrucción, ¿no? Entonces, ¿cómo comunicamos nuestras prácticas, que deseamos comunicar nuestras prácticas y hacer cultura de nuestras prácticas? ¿Cómo comunicamos sin crear marcas territoriales que nos destruyan, ¿no? Esto es un poco el filo de la navaja que tenemos que transitar desde territorios que estamos en un entorno muy turistificado, ¿no? Entonces, nosotros sí que entendemos que nos gusta organizar rutas para dar a conocer nuestros proyectos y invitamos a las compañeras internacionales, internacionalistas de todo el mundo a conocer nuestro barrio, a compartir nuestra vida cotidiana, a saborear nuestros proyectos, nuestra gastronomía o los restaurantes cooperativos africanos que compañeros están abriendo para generar regularización de sin papeles, o ir a ver la fábrica de los compañeros del sindicato de manteros que están produciendo reindustrialización textil para generar también puestos de trabajo y regularizando personas sin papeles. Todo esto nos gusta compartirlo y cogemos gente desde Corea a Alemania, a México, América Latina, Asia, África, de todo el mundo que quiera compartir con esta visión, ¿no?, de hacer un intercambio político, cultural, de experiencias, de enriquecimiento en el sentido de la experiencia, ¿no?, y no de la visión extractivista. Entonces, esto nos parece interesante, ¿no?, cómo hacer este tipo de recorridos en equilibrio a no generar una identidad que al final nos acabe destruyendo, ¿no? Entonces, elemento fundamental que el compañero ha tocado y que yo lo tenía apuntado aquí antes, o sea, antes de hacer promoción turística o antes de contar nuestro relato al mundo, tenemos que garantizar la propiedad colectiva del suelo en esta ciudad. O sea, si hacemos promoción de nuestro barrio alternativo sin que tengamos la propiedad del suelo, al cabo de 5 años nos vamos del barrio. Entonces, para nosotros es fundamental colectivizar el suelo de la ciudad, colectivizar los medios de producción urbanos, colectivizar el suelo en antiguos terrenos industriales, todas las hectáreas que podamos, hacer edificios de propiedad colectiva, colectivizar y colectivizar. Es que si no hacemos esto y generamos un capital simbólico, al cabo de 5 años nos vamos, como les ha pasado a la gente de Poblenou, por ejemplo, o a la gente de Gracia. Las clases populares de Poblenou y Gracia ya no están en nuestros barrios. Barrios que tenían una entidad obrera, una entidad de combativa, republicana, anarquista, catalanista, y no tenían la propiedad del suelo, no convirtieron la ciudad en un bien común. Estos ejidos, ¿no?, que habla el compañero, no existían. Entonces, aquí hay un debate fuerte de cómo conquistar el suelo de la ciudad, ¿no?, que es la riqueza de todos que está en manos de los privados. Y luego hay un elemento que es, podemos
hablar de cómo turistificar la economía social y solidaria o hablar de cómo vamos a cooperativizar y colectivizar las infraestructuras turísticas, que esta es otra visión. Nosotros durante la pandemia en nuestro barrio dijimos, ¿hay hoteles que entran en crisis? Pues los queremos. Ayuntamiento de Barcelona, ¿quieres hacer políticas locales de desarrollo económico local? Quédate en los hoteles. En Barcelona ahora mismo hay hoteles de lujo que en 5 años que son públicos. El Plaza en Plaza España, en Diagonal Mar, o sea, hay 5 hoteles de lujo de la ciudad que son de propiedad pública y que se acaban las concesiones. Vamos a pelear para que esto sea recolectivizado desde el ayuntamiento, que se encarguen cooperativas de trabajadoras de limpieza, de gastronomía, de gestionar estos hoteles. Es decir, podemos hacer un tipo de turismo vinculado a nuestras experiencias de la economía social y solidaria, o podemos hacer también disputar al capital global turístico y democratizar esas estructuras. Entonces, a mí me parece que el debate político sobre el turismo de la ciudad, si lo planteamos así, me parece interesante. Abre perspectivas, no solo de darnos renta para vivir y ver cómo sobrevivimos, etcétera, sino para cambiar la ciudad y dignificar las condiciones de trabajo de mucha gente y reapropiarnos del territorio. Entonces, creo que la base está en medios de producción colectivos, suelo colectivo, y luego ya haremos promoción de nuestro barrio o entorno. Gracias, Vale. Sí, totalmente de acuerdo con lo que comenta Iván. Luego, volviendo, ¿no?, a lo concreto, yo de nuevo me atendía a las prácticas como para no caer, ¿no?, en esta dinámica de usurpación del capital, ¿no?, y estar como atentas a realmente estar generando una propuesta que da respuesta a un derecho, ¿no?, a unas necesidades, y no simplemente colonizando cada vez más espacios para fruto del capital. Entonces, conscientes también de la autolimitación que debemos de tener, ¿no?, y sobre todo cuando hablamos de turismo. No puede ser un crecimiento ilimitado, y debemos de hacer como un ejercicio nosotras también desde la economía social, ¿no?, como para acotarlo, porque es evidente que hay territorios que ya están sobresaturados y que incluso, ¿no?, tenemos que generar retirada nosotras mismas. Entonces, un turismo que no caiga en esta usurpación, ¿no?, por un lado, muy consciente del contexto de crisis ecosocial, ¿no?, de los límites, y que se genera para dar respuesta al derecho al ocio, ¿no?, y al descanso, a poder ampliar también lo que entendemos por turismo y no siempre hacerlo mediante el mercado, ¿no?, y poner en valor propuestas que se generan en nuestros contextos más próximos, vinculadas a la restauración, actividades culturales, etcétera, ¿no? Y sobre todo propuestas que favorezcan la redistribución territorial, ¿no?, y por ejemplo que ayuden a descongestionar zonas altamente castigadas como Barcelona, el litoral, y que a la vez, ¿no?, descarguen la especialización económica de muchos territorios. Y para esto, ¿no?, es importante, además de lo que ha dicho Iván, ¿no?, de la propiedad colectiva, asegurar la gobernanza, ¿no?, de los proyectos, implicar a las comunidades, ¿no?, y sobre todo romper con estas especializaciones, y a la vez vincularlo a la memoria de los espacios, ¿no? Aquí hay una importante labor de recuperación de memoria histórica, y esto puede ser puesto en valor, histórica y popular y comunal, y esto debe ser puesto en valor, que atienda las vulnerabilidades de las personas que residen, ¿no?, y que trabajan en ella, y por lo tanto en diálogo también con las reivindicaciones sindicales, y comprometido con las luchas, como decía antes, ¿no?, con la lucha feminista,
antirracista y atenta a lo que se genera desde los movimientos sociales. Si es un turismo que se desarrolla con todo esto, pues no debe darnos miedo que caiga en greenwashing porque o social washing, porque creo que no será. Gracias. Carla. Vale, bueno, yo cuando pensaba en esta pregunta estaba pensando en el contexto Barcelona, ¿no? Viendo cómo le podía dar respuesta, y para mí este escenario que planteaba Ima pues claramente es un reflejo de las lógicas de un modelo basado en el lucro y la competitividad, y también un poquito despreocupado, ¿no? Porque nos encontramos con grandes empresas que, como comentabas, que generalmente muestran una implicación baja o nula hacia los retos sociales reales, y que en un momento determinado pues miran hacia las iniciativas comunitarias o de economía social y solidaria buscando pues una oportunidad de mercado o un nuevo una oportunidad de mercado o de negocio. En el caso del turismo vemos cómo esto pasa, ¿no? Como actores, grandes empresas del sector intentan buscar experiencias auténticas, locales o transformadoras o trascendentales, creo que esta es la palabra que está como de moda ahora, ¿no? Implicarlas dentro de su oferta comercial, pero lo hacen desde una lógica puramente extractiva, ¿no? Sin comprender ni implicarse en los procesos y los valores que realmente sustentan estas iniciativas. Además nos encontramos que muchas de estas grandes empresas del sector son las mismas que generalmente en su día a día se resisten a ni siquiera valorar una transformación del modelo turístico dominante o hegemónico, o incluso a cuestionar las políticas públicas que lo sustentan, ¿no? Por ejemplo, a reclamar condiciones dignas para las trabajadoras, a escuchar a las vecinas cuando dicen que los barrios son para vivir, o a posicionarse en contra de medidas o decisiones que claramente promueven la turistificación o la masificación de los espacios públicos. Entonces, es por eso que creo que desde la economía social y solidaria tenemos que evitar, en cierta manera, que las empresas del capital se apropien de nuestras narrativas, de nuestras prácticas, de nuestros valores, porque, tal y como he dicho anteriormente, lo hacen simplemente como un método de instrumentalización, ¿no? De estas experiencias para legitimar de cierta manera unas actitudes, unos modelos, unas prácticas que en la realidad no transforman nada porque no las están aplicando en su día a día. Entonces van a usarlas como un simple instrumento, ¿no? Y vamos a caer en el social washing que decía Inma. Y aquí me gustaría introducir una reflexión más que estaba pensando mientras planteaba la respuesta, ¿no? Y es que muchas veces los turistas demandan estas experiencias auténticas o exóticas, y la respuesta de los hoteles o de las agencias, por ejemplo, ¿no? Es encontrar o buscar en la economía social y solidaria y en las iniciativas comunitarias este ingrediente que pueda satisfacer esta necesidad de autenticismo, de exotismo que piden los turistas. Pero ¿qué pasa? Esta demanda no es una casualidad, esta demanda es una respuesta del propio modelo que se ha ido imponiendo, un modelo de turistificación global y masivo, ¿no? Que lleva tiempo construyendo destinos en los cuales los visitantes llegan y se encuentran con hoteles, se encuentran con comida, fiesta, etcétera, todo tipo de servicios que están hechos a medidas para ellos, ¿no? Especialmente actividades. Entonces aquí el propio visitante es el que llega y reclama esta autenticidad. Y lo que hace el hotelero, la agencia o lo que sea, ¿no? Es utilizar el comodín de la economía social y solidaria o de las iniciativas comunitarias para satisfacer esta necesidad que es puntual y totalmente pues, descontextualizada. Y ahí es donde creo que entra el riesgo de convertir estas experiencias que realmente tienen una voluntad de transformación social en productos decorativos o accesorios de un itinerario que realmente están siguiendo estos turistas, que no tienen nada que ver con los valores de la economía social. Nada, de todo esto, aunque parezca, yo por ejemplo tengo una entidad, regento la entidad de la economía social, ¿no? y me sale la oportunidad de recibir a un grupo de turistas del extranjero. Es verdad que se puede ver como una oportunidad de negocio, pero creo que esto es muy fácil de que caiga en esta lógica de consumo exótico, ¿no? Que al final o a la larga puede ser que acabe desvirtuando el sentido real de la experiencia, acabe folclorizando o banalizando las culturas locales, generando tensiones con las comunidades locales que no están de acuerdo con este tipo de turismo que están recibiendo, o desestabilizando el trabajo
probablemente de años de esta entidad, que en el fondo sí que tenía una voluntad de transformación social y ha tenido que cambiar en cierto modo sus planes para poder adaptarse a lo que le viene, para poder subsistir, ¿no? Entonces es verdad que puede ser que dentro del ámbito de la economía social haya personas que vean esto como una oportunidad comercial, pero yo personalmente, y sin haberme visto en la situación, ¿no? Porque yo no ofrezco experiencias de turismo como tal, creo que si el visitante no es capaz de generar un vínculo real con el territorio, con las comunidades que lo reciben, y si después de esto no hay un trabajo de retorno, de fortalecimiento comunitario, simplemente estamos cogiendo lo local, empaquetándolo y ofreciéndolo como un producto más o como un objeto de consumo rápido que en el fondo no está generando ningún valor ni para el territorio ni para la economía social. Y ya para acabar, quería poner en valor también el trabajo que hemos hecho desde la Xarxa, que tenemos ahí a mi compañero Julián también, que se está encargando de gestionarla ahora. En la Xarxa intentamos tener mucho en mente esto, ¿no? Tratamos de escuchar a las personas que hay detrás de cada proyecto que ponemos en valor, escuchar qué es lo que esta persona o esta entidad quiere compartir de su territorio y también lo que no, para poder preservarlo y para poder, pues, respetar esta voluntad de mantenerlo oculto de cierta manera, de fijar muy bien los límites en cuanto a personas que quieren o pueden recibir en su territorio. Y asimismo, a través del marketplace de la Xarxa, lo que hacemos también es comunicar muy bien cuál es el propósito de esta entidad o de la actividad en sí, y creo que esto puede ser a su vez un factor de atracción, es decir, yo entro al marketplace de la Xarxa y veo una entidad, una experiencia que se rige por unos valores parecidos a los míos, pues voy a tener ganas de adquirir esta experiencia, de participar y de contribuir a generar, pues, valor al territorio, ¿no? Pero por otro lado también puede ser como una barrera de entrada que te dice, si tú no compartes estos valores, si tú no estás dispuesto a generar valor a través de tu visita, si tú no vas a respetar nuestros límites, si tú no vas a disfrutar de esta experiencia con el corazón, de manera pausada, despacio y entendiendo, ¿no? ¿Por qué hacemos esto realmente? Pues a lo mejor, lamentablemente, esta experiencia no está hecha para ti. Entonces, bueno, es esta barrera de entrada que creo que también se puede poner a través de comunicar y explicar lo que estamos haciendo y a quién nos dirigimos. Gracias. Antes de detenerme sobre privatización de la economía social, y para salir del guión, yo creo que, o sea, si hablamos de contextos diferentes, norte global, sur global, llega en Cataluña 26 millones, o sea, tal vez más, o sea, de llegadas turísticas, llegadas a Barcelona, ¿no? En Cancún, antes del COVID, llegaban 32 millones al aeropuerto, ¿no? Cataluña, península de Yucatán, contextos locales también fuertes, ¿no? La cultura catalana aquí, la cultura maya allá, ¿no? De tal manera que no existe una sola forma, tal vez, de hacer cooperativismo. Y en este caso, o sea, el cooperativismo a la maya, como fue hablado por un doctorante hace poco, observamos que hay vectorización de la toma de decisión del ejido justamente, y está trasladado a cómo se toma la decisión en las cooperativas, la manera de involucrar a los jóvenes bajo acomedirse de alguna forma, se aprende a hacer cooperativas. Si bien existe una ley de sociedades cooperativas en México, pues en la península de Yucatán existe trabajo asalariado en las cooperativas, y existen, pues, otras formas de culturales heredadas de alguna forma que están presentes justamente en la forma de hacer cooperativismo, ¿no? Y justamente, pues, hacer cooperativismo en la península es también defender el territorio, ¿no? Porque, pues, existen diferentes formas de privatizar de alguna forma la economía social, ¿no? Y lo trabajamos en un artículo, entonces voy a retomar, ¿no? O sea, hablamos de privatización formal y de privatización encubierta de alguna forma, ¿no? En la primera, yo no desarrollaré los ejemplos para no monopolizar la palabra, pero en privatización formal, por ejemplo, teníamos la privatización por compra directa de la tierra para el desarrollo turístico,
donde al final hay un cambio de uso de suelo y entonces pues el ejido pues pasa a ser como propiedad privada, ¿no? Y eso lo hemos observado justamente en la región donde trabajo, que se llama Traspaís de Cancún, Riviera Maya, que es la región del interior atrás justamente de este litoral de 150 kilómetros, altamente turistificado, ¿no? Y eso compartimos el contexto, a mí me parece, de una turistificación últimamente que es realmente pues muy potente y que va, como algunos colegas hablan de tsunami turístico e inmobiliario, ¿no? Porque pues ahí, o sea, está vinculado, ¿no? También en estas formas de privatización formal, expropiación por parte del Estado y su posterior concesión a una empresa privada, ¿no? Y eso lo hemos observado en diferentes polos turísticos donde el Estado pone la mano y después, o sea, viene pues regulando de alguna forma, pero en pro de la empresa privada, ¿no? Pero también pues la extensión de la privatización sobre tierras que están vinculadas a la vinculación turística, ¿no? Es decir, que los corredores turísticos pues van progresando todavía, ¿no? Porque hay tierras vírgenes, ¿no? Y entonces pues el turismo, el desarrollo turístico pues avanza justamente sobre estas tierras ejidales, ¿no? Pero también existen lo que llamamos privatización encubierta, ¿no? Lo primero, proceso oculto de transferencia, donde sociedades cooperativas siguen siendo sociedades cooperativas, pero donde las acciones de alguna forma, o sea, el título de ser cooperativista se cedió a la manera de una empresa privada, ¿no? Y ahí pues hemos detectado nosotros ejemplos que están vinculados también al crimen organizado, ¿no? Entonces, y esto pues va también progresando, ¿no? También hablamos de privatización encubierta cuando hay el surgimiento o la evolución de la propia cooperativa hacia criterios de funcionamiento más corporativos, ¿no? Es decir, cuando se crea bajo de una forma horizontal de alguna manera y pues la estructura ya se vuelve como una estructura gerencial, ¿no? Y por fin, y eso a mí me parece ser de moda, no citaré las empresas tampoco que lo practican, pero pues son empresas que hoy día tienen hasta un reconocimiento internacional, pues a través de mecanismos de subordinación de la cooperativa a empresas privadas que utilizan sus servicios. Es decir, que ahí en localidades rurales se forma justamente, a un momento dado había un estatuto que no estaba cooperativa, Salinas de Gortari había creado las sociedades de producción rural o la Triple S, Sociedad de Solidaridad Social, y entonces pues se crean sociedades de este tipo, pero hay una empresa muchas veces ubicado justamente en un urbe que viene y que utiliza pues un sistema de facturación, etcétera, ¿no? Pero en sí, o sea, no hay funcionamiento de alguna manera pues ahí cooperativo, ¿no? Todo eso para decir que realmente pues, o sea, por otra parte, y eso lo hemos visto pues en la Alianza Peninsular para el Turismo Comunitario, donde desarrollamos una línea de trabajo que es, ya transitamos de defensa del territorio a cuidado del territorio, ¿no? O sea, en el sentido, y ahí retomo las palabras de un compañero que decía, pues sin territorio no hay turismo comunitario, ¿no? Entonces estamos frente a la obligación pues de ir pues con sistemas de alerta, con grupos WhatsApp y de tener pues un protocolo que estamos construyendo ahorita, pues de qué hacemos frente justamente a este tsunami turístico que está llegando, además con pues megaproyectos que existen en la región actualmente y donde realmente pues hay una serie de inversiones que obligan pues a tener vigilancia a lo que está ocurriendo justamente en el territorio. Muchas gracias. La verdad es que tenía que ir cambiando de orden y no lo he hecho, así que ahora esta la haremos al revés, si os va bien, porque ya solamente queda una para tener un poquito de tiempo de debate. Me gustaría preguntaros, desde Albasur, algunos ya estabais aquí ayer, escuchasteis a Ernest y habéis oído algunas presentaciones ya, se ha planteado que el papel de la economía social y solidaria en el turismo es tener en cuenta sobre todo las necesidades de los sectores populares. Entonces, otros actores piensan que se debe aprovechar la oportunidad que nos brinda este nuevo contexto de interés por parte de empresas del capital turístico. ¿Cómo valoráis esta discusión? ¿Qué límites puede tener una apuesta dirigida a los sectores populares? ¿Cómo resolvemos estos límites? Si tenéis algún pensamiento respecto a esto. Ahora empezamos al revés. Samuel. Tal vez, o sea,
empezar desde la lógica o la forma donde se desarrolló este tipo de turismo en México, donde el Estado ha sido pues presente, ¿no? A través, o sea, si no mal me recuerdo, en 2006, al fin del mandato de Vicente Fox, existían 50 ventanillas que otorgaban apoyos económicos, subsidios para justamente emprender una actividad de turismo alternativo en este momento. Hoy día pues sería como comunitario, ¿no? Pero de tipo social, ¿no? Entonces el Estado pues ha ido regulando de alguna manera esta actividad de tal manera pues que sí se ha diseminando una serie justamente de iniciativas que hoy día pues ni están en el mapa turístico, ¿no? Y esto, para recordar la lógica del principio, estaba como en el tema de los CIT, de los Centros Integralmente Planificados en los años 70, que justamente son, o sea, programas que llegaron directamente pues de España hacia México. El objetivo estaba captar divisas extranjeras, ¿no? Entonces, este sector está impulsado para captar también divisas extranjeras, ¿no? Entonces, los compañeros con los cuales trabajo y las compañeras, pues ellos están acostumbrados de alguna forma a acoger turistas internacionales, ¿no? Y han desarrollado productos turísticos de alguna forma, pues con valor agregado a veces, que hasta en el caso de los que están cerquita a Cancún, Riviera Maya, pues los precios están en dólares, ¿no? Y lo que hemos observado últimamente en el seno de esta alianza, que hay 26 cooperativas, es que más y más se va polarizando entre un turismo comunitario comercial o versus más bien un turismo rural profundo, ¿no? Y ahí veo tres lógicas, ¿no? La primera lógica es una lógica geográfica, una lógica de localización. Es decir, pues según la cercanía de los polos turísticos, o sea, captas un cierto número de turistas, ¿no? Y entonces, pues esto va a tener una incidencia, pues de ir más hacia un turismo comunitario que llamamos comercial de alguna forma, ¿no? También la lógica de multiactividades. O sea, en este caso, cuando ya se alza el número de turistas, el turismo ya se vuelve la actividad primaria. Y hasta la vestimenta, la indumentaria de los compañeros evoluciona. O sea, ahí ya están en short, están en polos, o sea, pero eso no significa que ya no realizan o no tienen estrategias para realizar actividades primarias, ¿no? Hay una delegación para realizar la milpa, es el vecino, es el hijo que va a realizar justamente las actividades primarias, ¿no? Pero entonces, o sea, el turismo ya es actividad primaria y las otras actividades son actividades complementarias, que cuando estamos lejos de polos turísticos, pues el turismo es como la cereza sobre el pastel. O sea, el turista va a venir a visitar la parcela, el turista va a ir a justamente visitar a hacer una actividad de cacao, o hasta justamente como hay menos turistas, hay de alguna forma una convivencia que es una convivencia pues mucho más tranquila, que es de encuentro, donde nos sentamos alrededor de la misma mesa, etcétera, etcétera. Y pues que no es forzosamente el caso cuando hablamos de turismo comunitario comercial, ¿no? Y por fin, y lo abordé un poquito, estas lógicas tarifarias, ¿no? O sea, donde definitivamente pues en el marco del turismo comunitario comercial, como pues lo podríamos manejar, a veces ahí tengo empresas comunitarias, empresas sociales en la mente, donde pues sí, las tarifas, como ellos están comercializando directamente en los hoteles, todo incluido de la Riviera Maya, venden sus productos en dólares y lo venden según los términos de este tipo de turismo. Hay un sistema de comisión, el transporte está ofrecido, o sea, ahí utilizamos de alguna forma los mismos códigos que la industria turística, ¿no? Entonces, pues en este marco, a veces es complicado ahorita de mantener todavía una alianza, porque pues ya vemos que pues sí hay polaridades realmente que se van hasta oponiendo, ¿no? Pero yo sí creo que pues sí tenemos enemigos en común, entonces bajo esta figura pues seguimos avanzando. Muchas gracias, Samuel. Carla. Sí. Bueno, yo retomando un poquito la pregunta que había lanzado Inma,
creo que desde AETNIC, bueno, hablo por mí, pero creo que desde AETNIC compartimos plenamente esta idea, ¿no?, de que el papel de la economía social y solidaria en el turismo debe centrarse en atender las necesidades de las comunidades locales y en particular de los sectores populares. Y aquí coincidimos en algo que ya se ha mencionado varias veces, y es que el turismo no es una actividad estática, es una actividad que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, se ha ido transformando en función de los intereses de las personas, del territorio y, por qué no, también del capital, ¿no? Y por lo tanto, dada esta capacidad del sector turístico de transformarse, creo que el momento actual exige poner el foco en lo local y en lo que da sentido realmente a una economía realmente solidaria, que es dar respuesta a las necesidades y a las demandas de la mayoría. En ese sentido, no creo que se deba aprovechar el interés puntual de las grandes empresas del capital turístico, ¿no?, ya que, tal y como he mencionado anteriormente, esta lógica instrumentaliza las iniciativas transformadoras y, por lo tanto, se pone en riesgo el recorrido y la coherencia y la trayectoria de las iniciativas o del propio ámbito de la economía social y solidaria, y se sigue alimentando de cierta manera pues esta capacidad dominante del sector turístico hegemónico y tradicional. Es verdad que hoy en día existen múltiples iniciativas turísticas que, aunque se desarrollan o dicen desarrollarse, no bajo los valores de la economía social y solidaria, siguen funcionando como una opción más dentro de este modelo turístico tradicional. Esas opciones es verdad que ofrecen alternativas más éticas y más responsables, y es necesario, ¿no?, mejor que nada, pero no se cuestionan las lógicas de producción y de consumo, o si lo hacen, pues no están actuando en consecuencia, ¿no? Para mí, esta falta de coherencia y de cohesión dentro del propio ámbito de la economía social y solidaria puede generar cierta falta de credibilidad o confusión, tanto de puertas para adentro del propio ámbito de la economía social, no es decir, ¿qué estamos haciendo? No vamos todos a la una, y también hacia afuera, ¿no?, hacia la ciudadanía y cómo nos presentamos al exterior y también al sector turístico convencional. Y ya dando también pues, un poquito de respuesta a lo que decías, creo que la economía social no puede limitarse a ser una opción más responsable, por ejemplo, ¿no?, dentro del sistema turístico convencional, sino que debe trabajar para crear y cogenerar sus propias dinámicas, tanto de producción como de consumo y distribución también, obviamente, mediante acuerdos, alianzas, etcétera, como he comentado anteriormente que estábamos intentando hacer con el proyecto de la Xarxa, ¿no? Al final es trabajar con iniciativas que también tengan esta mirada crítica y esta voluntad o este hacer transformador en su core, ¿no?, en su interior. Entonces, hablamos de co-crear un modelo turístico alternativo que ponga el turismo al servicio de las personas y no al revés, y esto entendemos que no se puede hacer desde el propio modelo que ya no está funcionando, que sigue persiguiendo pues, la rentabilidad a cualquier costo o a cualquier precio. Entonces creemos que se tiene que hacer al margen. En cuanto a las limitaciones, creo que podemos pensar en muchas todos nosotros, ¿no? Pero yo quería destacar la falta de modelos de comercialización, ¿no?, que permitan, por un lado, ser accesibles para la población local, ¿no?, para los sectores populares, pero por el otro lado que nos permita mantener la actividad económica sin caer en la precariedad, que creo que es algo muy difícil en la economía social y solidaria, eso, sin caer en la precariedad o en la dependencia, y al mismo tiempo ser accesibles para la gente que nos quiere disfrutar. La falta de tiempo de ocio real, como he dicho anteriormente, la falta de apoyo a las iniciativas de la economía social, porque si no es muy difícil hacernos visibles y podernos sostener en el tiempo, y también la falta de, no sé si es un relato común o algo que nos haga llegar a este público local y hacer que nos conozca y que nos posicionen un poquito en el mapa, ¿no? Y ya en general, pues todas las limitaciones derivadas de las políticas turísticas, urbanísticas, de transporte, que ahora mismo nos están poniendo a la población local en el centro de sus actividades, ¿no? Y ya para acabar, creo que esta pregunta también da pie a mencionar un proyecto que estamos desarrollando desde hace un tiempo, que se llama el Proyecto Turismas, en el cual estamos intentando consolidar el ecosistema de turismo y economía social y solidaria. Seguro que sabéis de qué os hablo porque Albasut hizo un informe sobre el Turismas. Simplemente lo quería mencionar porque este año, junto con Mireia, estamos trabajando en la capacidad o la estrategia de incidencia política
este ecosistema, ¿no? Porque entendemos que tenemos que aliarnos de cierta manera o tejer relaciones con otros ámbitos, con movimientos sociales, con otros agentes territoriales, para tener un altavoz, ¿no? Y poder expresar este discurso o hacer llegar este discurso de un necesario decrecimiento en el sector turístico y de reconversión del sector. Entonces, es algo en lo que estamos trabajando y ya a ver qué sale. Gracias. Vale, pues yo quería retomar una cosa que ahora ha dicho Carla, que es la necesidad esta de un relato, ¿no? De un relato, un cambio de relato, sí, cultural, ¿no? Casi, en torno al turismo, en torno al ocio, en torno... O sea, porque si no, y ahora voy a llevarlo a una reflexión que estamos teniendo en mi cooperativa, ¿no? Que trabajamos sobre consumo responsable, acabamos centrándonos, ¿no? en algo muy específico y realmente no estamos abordando el problema de fondo, ¿no? Y es cuando defendemos o cuando trabajamos en una propuesta de turismo responsable, por ejemplo, ¿no? Vamos a dirigirlo corremos el peligro de dirigirlo a un sector muy concreto de la población, ¿no? A clases medias acomodadas con un poco de consciencia ecosocial que se pueden permitir este consumo responsable, ¿no? En turismo, por ejemplo, pero que en realidad es una propuesta como muy individualizada, muy individualista, con poca capacidad transformadora y que además en el tema del consumo, ¿no? Nos puede parecer incluso que es como desactivadora de otras de otra sensibilidad política transformadora, ¿no? O sea, es como un apaciguo a conciencias. Yo consumo de manera responsable, yo practico un consumo con impacto social positivo, pero no hay una transformación real y estoy reproduciendo, ¿no? un mismo patrón. Entonces yo creo que esta reflexión que estamos haciendo sobre el consumo la podemos hacer también en el turismo y en cómo generamos una propuesta, ¿no? Que realmente sea accesible a todas y sobre todo a las clases populares, ¿no? Evidentemente hay que penalizar todo lo que no se enmarque en hacerlo accesible y que esté para transformar y que sea, por ejemplo, ecocida, que sea elitista, que hay que penalizar vuelos, hay que, ¿no? Como ir por un lado a esto, pero por otro... Pero pasa que una conversación previa con Iván me lo ha puesto un poco en crisis, ¿no? ¿Quién lo hará? Claro, ¿quién lo hará? Y era como lo que estamos diciendo, ¿no? Esta alianza con lo público y que lo público no se venda al mercado y al fondo privado, sino que el giro que haga, ¿no? Sea hacia lo comunitario y lo cooperativo. Garantizar a una red, por ejemplo, de albergues públicos en el territorio descentralizada y en la que todas tengamos acceso, ¿no? A programas de colonias, de campamentos, de calidad, accesibles para nuestros niños, para nuestros jóvenes, a municipalizar infraestructuras turísticas, a regular el acceso a espacios naturales y rurales y a la vez, ¿no? Regular el acceso a espacios hipermasificados. Esto como medidas, ¿no? Que nos ayudan a superar todas estas dificultades y que a la vez, si están hechas en pro de esto, de garantizar este derecho, ¿no? Que todas tenemos y que evidentemente si reducimos jornadas laborales quizás no tendremos tanta necesidad de huida, ¿no? Y si tenemos ciudades un poco más vivibles, pues tampoco tendremos necesidad de escapar de ellas y como ir reequilibrando esto. Sí. Mucho trabajo. No sé si había... Sí.
Bueno, para seguir un poco, también partir que todas y todos tenemos este deseo y estas necesidades de conocer otras experiencias, territorios, de realidades, de descansar, ¿no? de conocer culturalmente, ¿no? Que digamos que no es una no necesidad, ¿no? El turismo, de alguna manera, sí que el origen del gran tour de las clases aristocráticas europeas, ¿no? Existe, pero también es cierto que en Cataluña en el año 35 las cooperativas obreras de consumo estaban planificando la cooperativa de ciudad de repòs y vacanzas, ¿no? Una cooperativa de ciudad, como una ciudad de vacaciones y de reposo cerca de Barcelona, donde poder disfrutar, ¿no? de las merecidas vacaciones después del trabajo, ¿no? Y que algunas cooperativas de consumo de un barrio que también es muy bonito, pero que está en la otra punta de la ciudad, y no diré el nombre, que también es un barrio, una tradición cooperativista muy interesante, las cooperativas de consumo, digamos, que incluían la propiedad colectiva de las casetas de baño de la playa. Entonces tú podías ir a consumir, ¿no? La alimentación en la tienda, pero también tienes derecho a tener una caseta de baño colectiva, cooperativa en tu playa para poder cambiarte año 34, ¿no? O sea, que esto está en la cuestión, ¿no? de la resolución de necesidades, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Pues que es un proceso de autoorganización y de autogestión de estas necesidades, ¿no? Entonces, no se ve como un producto de consumo, sino como un proceso de autoorganización de las necesidades, de expansión, de estar con la familia, con las amistades, ¿no? Y las cooperativas de consumo organizaban sus excursiones desde barrios populares de Barcelona a Montjuïc o a Collserola, a pasar el domingo y a ponerse a cantar y a componer y a conspirar para hacer también lo que fuera políticamente, mientras los niños y las niñas jugaban, las mujeres se organizaban. O sea, esta plenitud existencial, ¿no? Pues también hay que reivindicar este derecho a esta plenitud, ¿no? Y desde el punto de vista de la autoorganización y la autogestión, que yo creo que es, ¿no? elementos importantes que a tener en cuenta. Y luego también el derecho a compartir nuestras experiencias. Nosotros, Mireia lo apuntaba, ¿no? Una fuente de ingresos y de politización o de capacitación política de nuestro barrio es que hemos luchado por recuperar el patrimonio cooperativo histórico, la historia del movimiento obrero, edificios que hemos ganado con las luchas sociales, y nos gusta compartir estas experiencias y contar cómo se han conquistado y cómo se ha luchado y cómo se gestionan ahora desde el punto de vista popular, y esto nos parece súper interesante para compartir con las poblaciones locales, también de los barrios, de los pueblos, de los municipios, pero también a nivel internacional. Hace poco organizamos el Congreso Internacional de Democracia Comunal con gente del Kurdistán, de Brasil, de las comunidades indígenas colombianas, de Jackson, de los afroamericanos cooperativistas. Oye, pues para mí es un placer poder invitarlos a los restaurantes cooperativos de nuestro barrio, y ojalá hubiéramos tenido un hotel comunal y cooperativo, porque en las casas de los compañeros no cabían todas, ¿no? Es decir, esto existe y me parece que es potente como herramienta de transformación política y también para generar otra economía, ¿no? No obstante, en territorios como Barcelona hay que desarrollar una disputa política, porque el gobierno, la economía política de la ciudad está basada en una empresa que se llama Turismo de Barcelona, ¿no? Y Turismo de Barcelona es la empresa que planifica las políticas turísticas de la ciudad y quien decide tematizar la ciudad en el turismo, donde la gobernanza de esta economía política está protagonizada por los hoteleros, ¿no? Turismo de Barcelona S.A., quien tiene el comandamiento político, el mando político de esta empresa pública, es el sector privado. Entonces, estamos hablando del gobierno de la economía política de la ciudad, ¿no? Hay que disputarlo, hay que destituirlo, hay que democratizar la economía de la ciudad, hay que diversificar la economía de la ciudad. O sea, este proceso lo tenemos que dar, ¿no? Sí o no, ¿no? ¿Por qué? Pues porque evidentemente estamos, no sé, ¿vamos a ampliar el aeropuerto de Barcelona realmente cuando las cercanías están reventando, cuando la clase trabajadora catalana no puede ir a trabajar desde las periferias, donde ha sido expulsada al centro de la ciudad porque los trenes públicos van mal, en Europa, etcétera, los trenes públicos van fatal? En cambio vamos a ampliar el aeropuerto para captar más turismo internacional. O sea, esto es un insulto, esto merece una revolución, básicamente, ¿no? Yo creo, ¿no? Sinónimo de una cama turística es un desahucio de una familia. Estamos en esta situación.
desahucios cada día para convertir edificios en apartamentos turísticos. Un turista, una familia desahuciada. Este es el contexto de la economía política del turismo de la ciudad y hay que insistir, ¿no? Entonces, la economía social y solidaria, ¿cómo se plantea en este contexto? Pues cambiando, ¿no? Y estoy muy de acuerdo con todas las intervenciones, creo que las cooperativas que podamos desarrollar algún tipo de actividad relacionada con este tipo de cosa que le llamamos turismo, ¿no? En un sentido amplio, no lo podemos hacer desde una óptica de mercado, en el sentido, o sea, podemos ganar, tener ingresos y generar ocupación, esto sí, pero no ir a disputar estas cuestiones en el mercado capitalista, sino que de alguna forma hay que trabajar obedeciendo a alguien, y este alguien es la comunidad. Entonces, seguramente aquí, en esta ciudad, aún no hemos dado el paso de generar, como se hicieron en los años 70, planes populares de desarrollo local transformador, ¿no? En Barcelona, años 70, todos los barrios, planes populares. ¿Qué necesitamos? Atención primaria, bibliotecas, viviendas, servicios sociales, centros de planificación sexual, no sé cuántos, o sea, la planificación popular de las necesidades de la ciudad. Esto hay que volver a reeditarlo 50 años después y que sea esta comunidad autogobernada quien decida las cooperativas si para hacer esto vale en función de estos objetivos, ¿no? Este seguramente sería el campo que nos falta para abrir y es la discusión que de alguna manera en este nuevo ciclo pues queremos desarrollar, ¿no? Planificar la economía del territorio al servicio de las necesidades del tejido autoorganizado, ¿no? Mucho trabajo y necesitaremos vacaciones después. Os animo a la gente de otros territorios a que os invitéis, nosotros os invitaremos y lo haremos de forma equitativa y alegre con mucho cariño. Gracias. Muchas gracias. La verdad es que nos habéis dado muchas ideas. Yo creo que tenemos mucho para trabajar en esta propuesta. Esta mesa de economía social y solidaria, al principio no lo dije, pero igual no sé si todo el mundo está familiarizado con la expresión, sería este modelo, ¿no? Que pone la vida en el centro, ya lo han definido más o menos indirectamente, pero no hemos empezado definiéndola, y sobre todo una forma de organizarse pues, relacionada con las necesidades de los territorios y de las comunidades que viven en ellos. Entonces, nos habéis dado muchas ideas, sobre todo para esta iniciativa que queremos trabajar sobre el ocio popular, no tanto como una línea más de actividad, sino como una forma de que podamos tomar control de nuestro tiempo libre. Ahora después la siguiente mesa va sobre el tiempo libre, y de que también pues, de nuestros espacios, ¿no? Infraestructuras, espacio público, etcétera.